Está. Hola a todas, aquí es todas, perdón, Adán. Uno no es ninguno. Hoy te va a tocar escuchar todas. Hola, muchas gracias a todos por estar, porque ya han sido también mis alumnas. Muchísimas gracias a las que se integran de nuevo en uno de mis cursos. Es un placer tenerlas a todas aquí. A Emily, que es nueva también aquí en el grupo. A Adán. Hola, ¿cómo estás, Adán? Qué bueno que estás con nosotros. Y a todos los demás. Oigan, tengo muchísimos, no sé, es un grupo relativamente grande, nunca acepto más de, he de decir que nunca acepto más de 8 alumnos y ahorita me siento nerviosa porque tengo 11 o más. Y es que, pues, todos querían estar en este curso que les va a encantar. Lo preparé con muchísimo cariño, no tienen una idea, dejen el cariño, la preparación académica que me tuve que echar para dárselos todos así bien fácil, bien bonito, para que ustedes lo reciban y vayan al mundo y ustedes puedan practicar esto del storytelling. A ver, voy a pasar lista. Está Dan, está Scarlett, ¿dónde está? Falta Florecita, me falta Karina, pero está Vanessa, Itze, a ver, ¿dónde está? Ah, no, aquí está Vanessa. Está Itze, Itze, ¿sí está, sí pronuncio bien tu nombre? Itze, perfecto, ya te vi. Está Yuri, Tani, Emily, Sandrita, que ya ha sido también mi alumna, Giselle, y me falta Jaime. Muchísimas gracias a todos por estar. Vamos a comenzar porque es una clase larga. Antes de comenzar, les quiero pedir tiempo, Jaime. Antes de comenzar, les quiero pedir algo súper importante, sobre todo para esta clase que es de storytelling. Necesitamos lápiz y libreta, o una pluma y libreta, porque van a hacer su primer ejercicio de narración. Es bien importante que lo escriban. No quiero que estén en la computadora teclando, porque las funciones cerebrales no son las mismas y no se nos va a quedar. Y eso lo vamos a ver en la clase de neurociencias. Pero al menos el día de hoy necesito libreta y boli, lo que quieran, o sea, pluma, como ustedes quieran. Pero vamos a comenzar porque tengo un grupo súper diverso, desde psicólogos, historiadores, docentes, artistas, guías, mediadores, curadores. O sea, está padrísimo el grupo de hoy. Así que bienvenidos. Vamos a comenzar con Introducción al Storytelling Curatorial en el Museo. Si tienen dudas, levanten la mano y me daré una pausa para explicarles, ¿vale? Porque no todos hemos tenido el curso de Curaduría 1, pero en esencia este no es secuencial. Este trata temas curatoriales completamente nuevos. Así es que quien no ha tenido el 1, no se preocupen. Yo puse 2 porque creo que sí es una continuidad de los temas, pero como tal, este curso también lo desarrollé de forma individual para que se pueda entender súper fácil. Así es que vamos a comenzar. ¿Qué es esto del storytelling? ¿Y qué onda? ¿Qué es esto de la curaduría? Un breve repaso. Pues el storytelling es el arte de poder contar historias, contarlas bien, y la curaduría es la disciplina museológica que crea conceptos significativos para una exposición. A ver, yo quiero que me digan, ¿qué entienden ustedes por storytelling? ¿Quién quiere participar? Porque este es un concepto relativamente nuevo, ¿eh? Y se escucha mucho en marketing y demás, y aquí en Latinoamérica, de donde somos todos, pues aún es más reciente. En Occidente, en Europa se ocupa muchísimo y en Estados Unidos también. A ver, quiero que me digan qué entienden por storytelling. ¿Quién quiere participar? Yo, Jaime, Órale, Jaime, vas. mucho gusto. Mucho Yo gusto, Jaime. me, yo me conecté a la última hora, pero bueno, me llamó mucho la atención. Don't worry. Este, pues bien, a mi contexto, como suena y por lo que me dedico, que soy guía de turistas, eh, y enfocándolo específicamente a la parte de los museos, pues es cómo mantienes tú una narrativa curatorial o de respecto a las obras, ¿no? O sea, cómo lo vas relacionando. Por ejemplo, yo en mi caso tengo un tour en el Museo de Sumaya, que en el Museo de Sumaya hace más de demasiadas cosas a la vez y se tiene que tener un discurso como tal, porque en sí el museo
pues tratan de tener un discurso, pero es imposible por la vasta colección que tienen. Así que sí, el hecho de pasar a un proceso de scouting, tocar las piezas más relevantes y en base a esas piezas crear una historia, ¿no? Que el mismo concepto pues lo menciona, este, pues al menos a muy grandes rasgos, para mí eso es un poquito. Perfecto, gracias, Jaime. Me avisan si pueden ver mi diapositiva porque no sé qué le moví, pero creo que ya está. Lo que les iba Sí, a comentar, sí se ve. gracias, gracias. Lo que les iba a comentar es lo siguiente. Aquí con lo que dijo Jaime, vamos a ocupar el dicho, al menos para esta clase, escuchamos pero no juzgamos. ¿Por qué? Porque hay muchos museos que en esencia tienen muchas piezas, pero su narrativa está fuera de lugar. Vamos, o sea, las cosas como son. Todos hemos ido a un museo de chile, mole y pozole, como decimos en México. Es decir, encontramos un montón de piezas que en cierto sentido no tienen coherencia entre sí, no tienen un diálogo entre ellas. A eso nos referimos con escuchamos, pero no juzgamos, ¿no? Al contrario, vamos a tratar en el curso de ser completamente críticos y objetivos, ¿vale? Así que déjenme regresar la diapositiva. Vamos a regresar porque no sé qué hice que ya no los veo. Vamos a salir de la ventana. Ahora, vamos a continuar. Como bien les dije, el storytelling es el arte de contar historias y esto se aplica para los museos. Muy pocos museos, tienen, ¿cómo se llama? Muy pocos museos tienen el storytelling. La mayoría de los museos que encontramos lo que tienen es una narración de carácter cronológico, histórico, estético, contemplativo. O sea, hay diferentes tipos de narraciones. Pero el storytelling, a diferencia de esas narraciones, es aquel que capta y conecta con la emoción. Esto lo vamos a profundizar un poco más en la clase de neurociencias, que es lo que estamos buscando. Pero hoy nos vamos a enfocar completamente en storytelling. Y bueno, en resumen, pues la curaduría, que se confunde muchísimo con la museografía, la museología, se dice que es una ciencia, no, no es una ciencia. La curaduría solo es la disciplina que crea conceptos para una exposición, ¿no? Para narrar una exposición. Es decir, la idea que une, que permite una investigación, que genera un guión para que nosotros podamos ver en sala todas esas piezas reunidas de forma coherente, ¿va? No nada más es seleccionar objetos, es que todos los objetos tengan coherencia entre sí. Ahora, ustedes han escuchado algo bien importante, porque una palabra bien importante. ¿Han escuchado la palabra story selling? ¿No? Sí, A ver, ¿qué han escuchado de ella? Ya me perdí aquí. yo creo que ¿Quién habló, cariños? Giselle. Giselle. Hola. Perdón, por ser la primera. ¿Me está rayando? Lo que les iba a comentar era ahorita que es la primera sesión, ahorita que es la primera sesión, por favor, antes de comentar, díganme su nombre para que yo los vaya identificando y vaya identificando el sonido de su voz. Giselle, cuéntanos. Bueno, creo que sí, si no estoy en lo incorrecto, me parece que se maneja más pensando yo, al menos como lo he vivido en museos de arte contemporáneo, o lo nota uno más, considero, no lo sé cómo lo vean, un poco más de storytelling, un poco más como en esta cuestión como tal vez no vender en sí la exposición, pero sí, no lo digo de manera tal vez como de peyorativa hacia el marketing, pero un poco sí de vender mejor tal vez cierta idea o cierto concepto o algo, no sé si estoy bien, pero luego es como más hacia esta parte, pero no estoy tan segura si es así. Claro, Giselle. Sí, vas por ahí, por ahí. Por acá tengo un comentario. Déjenme ver quién es. Itze dice, en los creadores de contenido, claro que sí, también se muestra eso. El story selling es una herramienta de marketing para vender una historia y sentirnos parte o representados. ¿Por qué esto es bien importante? Porque muchas personas están castigando al storytelling en museos porque dicen, es que lo que tú estás haciendo es vender una exposición.
No estás haciendo storytelling, estás haciendo story selling. Y la línea es muy delgadita porque en efecto el storytelling, perdón, el story selling lo que quiere es vender, es atraer, pero el storytelling quiere narrar para atraer y conectar. Entonces, de ahí depende muchísimo lo que quiere el curador con esto, que ahorita vamos a hablar sobre el curador y la importancia que tiene. Y bueno, es algo bien importante. Y ahorita, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, les voy a poner un ejemplo bien claro. No sé si han visto en redes sociales este chisme que se destapó a raíz de que Donald Trump puso aranceles muy altos y que los comerciantes chinos empezaron a llenar las redes sociales, sobre todo TikTok, de, mira, aquí está tu marca de lujo que se hace en China. Ya no es la parte de que nos vendieron desde hace muchísimos años, de, ay, mira, al menos las bolsas Hermes con cierta piel, es más, desde cómo criaron a la vaca o al, o al bovino que utilizaron para esa bolsa, de dónde lo trajeron, cómo llegó al taller, cómo se cura la piel, cómo se empieza a trabajar y todo ese proceso que nos han vendido de las marcas de lujo los productores chinos están estallando todo esto y diciendo, no es cierto, esto se fabrica aquí, atrás, China es la gran fábrica del mundo, entonces todo el story selling de las grandes marcas está entrando en crisis. Porque les quiero enseñar algo bien importante. Story selling es esto. Eras una vez un cocodrilo. ¿Alguien reconoce la marca? ¿No? A ver, los en comentarios. Giselle dice la Coast. Efectivamente, ¿no? Entonces, el storytelling es eso, es la historia de una marca que te quiere vender eso, parte de su historia, porque nosotros nos sentimos representados por la marca, porque nos sentimos comprometidos con la marca. Y aquí dice, fíjense bien, ¿qué también conoces al Croc? Desde su nacimiento en 1923 hasta el día de hoy, descubre su historia. Ese es story selling, a diferencia de un storytelling. Pero podemos aprender muchísimo de estas dinámicas, de esta metodología para poder aplicarlas a los museos. ¿Se imaginan si nosotros hacemos esto? Si nosotros, yo que soy últimamente fan de Sisi Emperatriz y de Maximiliano de Habsburgo, porque soy historiadora, ustedes ubíquenlo en algo que les apasiona a nivel histórico, a nivel artístico, a nivel curatorial, algo así. Ustedes imagínense vender una idea como, érase una vez un rey que no era rey, pero fue monarca en México, la gente va, ¿saben? La gente va. ¿Por qué? Porque así se lo estamos vendiendo. No estamos ofreciendo la parte de eh, en el año no sé qué, Maximiliano de Habsburgo fue expulsado por querer traicionar a Francisco y le dio. No, no, desde ahí es no. Ya nosotros, incluso nosotros, ya no nos sentimos representados con esa historia. Ya hasta nos parece absurda y aburrida. Es así de, ya no, cuéntame otra cosa. No, no va por ahí. Sin embargo, si yo les vendo, era hace una vez un emperador que no era emperador, pero que en México fue emperador, claro, modificándolo y haciéndolo adecuadamente, es mucho más atractivo para nuestro público usuario que toda la historia que todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo después abajo, si aterrizo todo y les pongo, ¿qué también conoces al imperio o a Maximiliano de Habsburgo? Desde su nacimiento, no sé qué, hasta el día de hoy, descubre su historia. Es más, hasta la misma frase es tan genérica y modificable. Podemos hacer un montón de historias y ejemplos. De verdad, métanse a las grandes marcas de lujo y van a encontrar un montón de frases modificables y demás para que la gente se sienta representada, porque aquí el gancho ya está, el gancho del storytelling ya está. Están iniciando la historia sin mucho texto, con muy poco contexto. ¿Por qué? Porque te avientan el anzuelo de qué tan bien conoces al Croc. Yo te puedo aventar el anzuelo de qué tan bien conoces tu historia, porque aquí tengo alumnos de diferentes países, no solo de México, ¿no? O qué tan bien conoces a tal artista, o qué tan bien conoces tal parte de, no sé, algo que les apasione, que les guste mucho. Imagínense bien.
¿no? Entonces, eso es bien importante del story selling. Lo que quieren es captarte para que próximamente les consumas. ¿Y cómo les vas a consumir? Vean, aquí la página empieza con una foto de Boston 1923 y vean, esto puede ser un excelente guión curatorial, por eso lo elegí. Los primeros pasos del cocodrilo, si yo lo pongo a los primeros pasos de Maximiliano, o poner unas de sus primeras obras, de uno de sus primeros retratos, y ahí ya lo encajé. Entonces, aquí están ya contextualizando. Boston, 1923. El joven prodigio del tenis René Lacoste tiene 19 años y le encantan los desafíos. El capitán de su equipo lo sabe. Le promete la hermosa maleta de piel de cocodrilo que observa en el escaparate de una tienda si gana el difícil partido que le espera. René Lacoste no ganó el partido, pero ya tenía la tenacidad del cocodrilo en la cancha y es por ello que un periodista estadounidense lo apodó así. Un párrafo, la historia del creador, la historia que nos narran se llama el viaje del héroe, que se los voy a explicar más adelante, en storytelling, pero es el viaje del superhéroe. Y en todo storytelling, a diferencia del story selling, siempre hay un superhéroe, siempre hay un superhéroe, siempre hay alguien con quien conectar en cierto periodo histórico, en cierta etapa, sobre todo que empatiza, porque ¿quién no ha perdido cualquier juego deportivo, perdón, indiferente si es, ¿qué era aquí? Eh, no sé, tenis, aquí era tenis, pero pues en cualquier juego, incluso de mesa, hemos perdido, entonces desde ahí ya genera empatía contigo porque dice, sí, pues yo me acuerdo cuando era pequeña y perdía y demás, ¿no? Pero se ganó la maleta y empecé a tener coraje y demás, y de ahí empieza a querer empatizar contigo a mostrar las cualidades que tiene como ser humano para engancharte y decir, quiero ser como. ¿Y cómo puede ser como René Lacoste? Pues comprando su marca, comprando sus productos. Vean, acá está. Y vean, aquí todavía cuenta, el cocodrilo se convierte en un símbolo. Ustedes vean, ¿no? Yo les dejé parte de esta historia ahí en el Classroom para que la vean con detenimiento, porque no nos podemos detener tanto. Pero este es un storytelling maravilloso que podemos aplicar para nuestras historias de museo. No lo pierdan de vista, de verdad. Voy a continuar con la guía. A ver, comentarios. Les quiero escuchar. A ver. Ya vi todos los comentarios, ya los sabía. A ver, ¿quién quiere comentar? ¿Nadie? Perfecto. Muy bien. Continuamos. Yo, Yuri. Hola, Yuri. Dale. Hola. Oye, pues nada más decirte que yo es la segunda vez que tomo este curso contigo y estoy más que encantada viendo lo que has estudiado y lo que estás agregando. Yo la palabra storytelling no la había escuchado hasta ahorita que la estás mencionando. Y también pensando en lo que comentábamos de que los museos hacen más a veces storytelling que storytelling. Yo creo que no están peleadas. Yo creo que el museo necesita vender definitivamente. Y sí, me gusta mucho esta analogía de que hayas tomado una marca para aplicarla al storytelling. Nunca se me hubiera ocurrido, entonces me parece muy genial. Sí, Y gracias, gracias, Yuri. solo eso. Gracias, Yuri. Esto tiene que ver con algo muy importante que también les quiero adelantar sobre la clase de neurociencias, que todos la vamos a tomar. El cerebro siempre trata de copiar las mejores ideas. Nunca vas a copiar la idea que fracasó. Puedes aprenderte del fracaso ajeno y del error, pero tu cerebro está diseñado completamente para, si algo te gusta, lo replicas, lo copias y lo haces. Ya que el resultado sea diferente, pues ya depende de muchos factores, ¿no? Pero lo que dice Yuri tiene todo que ver. Si nosotros aquí en el curso analizamos de forma crítica lo que es storytelling, lo practicamos, analizamos estudios de caso y demás, y luego los replicamos, van a funcionar. Así, de verdad que así funciona nuestro cerebro y así funciona este tipo de metodologías. ¿Va? Entonces, ya se los explicaré con más detalle próximamente, pero ahorita nos vamos a enfocar en storytelling. ¿No? Entonces, ¿qué es el storytelling? Pues ya es súper fácil. Es la metodología
que usa la curaduría contemporánea, claro, contemporánea porque la tradicional nunca la va a aceptar. La tradicional siempre va a aceptar los guiones cronológicos, muy históricos, pesados, extremadamente estéticos, con lenguaje muy para especialista, ¿va? Pero la curaduría contemporánea la utiliza para contar la historia de todas las piezas de una exposición. Incluso me atrevería a decir que el storytelling tiene como metodología curatorial no llenarte de muchísimas piezas para que comprendas una idea. Y es que, de verdad, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que vamos a un museo, ya entras y te saturas visualmente de cualquier temática, ¿eh? Desde lo contemporáneo, lo moderno, lo histórico? Híjole, no, ya es súper pesado entrar, incluso te tienes que preparar porque hay mucha carga visual, colores, materiales, contenido, y luego tienes que checar lo académico todavía. Híjole, ¿cuántos de nosotros no nos pasa? Nuestro cerebro se satura, se cansa, porque tampoco está diseñado como para seleccionar, para guardar los recuerdos y memoria de todo eso. Es más, un ejercicio bien fácil que vamos a hacer próximamente es, van a ir a una exposición o la exposición que hayan, la última exposición que hayan visitado, obviamente tomaron un montón de fotografías y antes de ver su galería van a hacer el ejercicio de qué pieza, cuántas, van a contar cuántas piezas vieron y cuántas piezas se acuerdan. O sea, primero van a anotar cuántas piezas me acuerdo y todos vamos a estar con, ouch, tal vez me acuerdo de 15, pero bien, a detalle, ¿eh? A detalle, así de, no, sí me acuerdo de esta pieza. Ajá, hasta que ven su galería y no vieron 15, vieron 200. Se expande un poco más. Y solo alcanzaron entre comillas, alcanzamos a retener 15 y solo pusimos atención en 2. ¿Eh? Ahí está, cantidad a veces no es calidad y me atrevería a decir que el storytelling es la metodología que actualmente necesitamos, también porque estamos muy en redes sociales, ya nuestra cultura visual está atascada de todo, entonces ya necesitamos un respiro y me atrevería a decir que la curaduría contemporánea con el storytelling viene a darnos ese respiro para poder sentirnos representados a un futuro en construcción. ¿Dudas hasta aquí? Ya vamos a empezar el chismecito, lo bueno, ¿no? Ahora, ¿y por qué es esencial para los museos, no? O sea, siempre he tenido alumnos que me dicen, sí, sí, pero yo soy arqueólogo y a mí me encanta la historia y a mí me encantan las fechas, me encanta cubrir las exposiciones con muchísimas piezas, ¿no? Igual los historiadores o los antropólogos o muchos académicos. ¿Y por qué es esencial esto? Pues porque permite generar nuevas narrativas, nuevos discursos, mostrar la historia del concepto curatorial de una forma significativa para los usuarios culturales. Y aquí vamos a hacer un pequeño globo y una acotación. ¿Qué entienden ustedes por usuario cultural? Es una palabra nueva que nosotros aquí en el curso vamos a utilizar mucho porque lo vamos a ver en la clase de experiencia de usuario. A ver, Giselle. Pues yo lo relacionaría tal cual, tal vez como un consumidor cultural, o sea, aquel que va a eventos culturales, aunque no sea precisamente museos, puede ser conciertos o eventos al aire libre, todo lo que sea así, pero como que lo relacionamos a cuestiones sociales, culturales. Muy bien, Giselle. Yuri dice, es el que consume cultura, lo que sea cada quien que defina como cultura. Muy bien, sí, claro. Recordemos que aquí es abierto todo. Scarlett dice, yo entiendo que un usuario cultural es aquella persona al que le gusta visitar lugares como museos, emblemáticos. Quiero decir algo. Ay, perdón, se escuchó raro. Pero sí, Scarlett dice eso. A ver quién más quiere colaborar con eso para dejar un globo ahí. Lo vamos a definir mejor en nuestra clase de usuario cultural, nuestra clase de UX. Pero el usuario cultural es aquella persona no que va y usa cualquier, ¿cómo decirlo?, recinto cultural y demás. El usuario cultural es aquel que empatiza y se lleva una experiencia indiferente a la emoción, ¿eh? Puede ser buena o mala, pero el usuario cultural es aquel que conectó con la pieza de una forma agradable o desagradable. Y ya luego les voy a explicar por qué, porque eso tiene que ver con empatía. Pero bueno, a final de cuentas, el storytelling es importante y esencial porque te permite nuevas narrativas, discursos, incluso políticos también, y mostrar la historia de una forma
en la que tú te puedas sentir representado. Díganme ustedes, ¿cuántas veces han ido a un museo? O no sé, la última vez que fueron a un museo de la historia de su país o la historia de su localidad, y tuvieron la gran idea de decir, esos fueron mis ancestros, mis antepasados. Ya, o sea, yo he notado desconexión total con eso, ¿eh? Incluso los niños de ahora. Ya no dicen, ay, mira, allí venimos y hacia allá vamos. No, es de, ay, yo no me parezco. Incluso los niños hasta bromean en los museos de historia natural cuando ven los Australopithecus o los simios y demás que tratan de explicar la historia de la evolución. Ay, ya no me parezco, ¿no? Yo ya evolucioné, ya usamos tecnologías diferentes. Y es así de, ay, cariño. Si te mandan a la naturaleza, no podrías sobrevivir un solo día. No sabrías ni. Y es más, me atrevería a decir que aquí todos los presentes, o las presentes, no podríamos encontrar ni un arroyo. Ya no, o sea, si nos dejan por ahí, nos morimos, o sea, de verdad, ¿no? Entonces, es esa parte de que te sientes representado, pero a la vez te sientes perdido en tu propia historia. A ver, Yuri dice, definición de Grok de usuario cultural. Un usuario cultural es una persona que participa activamente en actividades culturales, ya sea consumiendo, creando o interactuando con productos, servicios o experiencias culturales. Esto incluye asistir a eventos como exposiciones, conciertos, teatro, cine, museos o festivales, así como consumir literatura, música, arte o contenido digital relacionado con la cultura. También puede referirse a alguien que se involucre en la creación cultural como artistas, escritores o gestores. Exactamente. Ese es un usuario cultural. Y es muy importante nombrarle usuario a público, porque ya lo veremos en las siguientes clases. Es muy diferente público, usuario y demás. El usuario vive la cultura. Literal, es parte de su vida, así como Liverpool es parte de tu vida. El usuario cultural vive la cultura. Ahora, y en temas más serios. El storytelling curatorial es la técnica de construir narrativas coherentes y envolventes dentro de una exposición para conectar emocionalmente. Fíjense bien, queridos alumnos, esta parte es bien importante. Conecta emociones y cognitivamente a los visitantes con las obras y temas presentados, ¿va? Es esencial porque transforma una simple colección de objetos o una simple colección de conocimientos en una experiencia significativa, fomentando la comprensión, el interés y la memoria duradera. ¿Y saben por qué? Porque es bien importante, porque de verdad que si ustedes no sienten alguna emoción, indiferente si es positiva o negativa, su cerebro no lo va a retener, su cerebro lo va a olvidar y está completamente diseñado para desechar, porque a mayor emoción, mayor reconocimiento del recuerdo, o sea, se vive más. Es más, aquí les voy a hacer un ejercicio bien fácil. ¿Quién de ustedes recuerda un temblor? Solo voy a decir un temblor. Y lo tenemos vivido, ¿eh? Hasta sabemos, si nos ponemos a pensar, si respiramos un poquito, si oxigenamos bien nuestro cerebro, es así de, yo me acuerdo qué estaba haciendo, con quién estaba, incluso qué comí. Me atrevería a decir hasta qué desayuné cuando pasó ese temblor. ¿Y saben por qué se les quedó tan fácil ese temblor? No es porque haya sido el temblor, es por la emoción que surgió a raíz de ese temblor. Entonces, cualquier emoción siempre afecta a nuestro cerebro y es así como un pin. Es de, mira, una emoción, me dejó mi novio, llega el pin y ¡pum! Lo clava aquí en tu hipocampo y no lo vas a olvidar. Llega el temblor, pues sentí muchísima angustia, muchísimos nervios, ansiedad, llega el pin y ¡pum! Lo clava en tu hipocampo. Y así podemos seguir con emociones padrísimas, ¿no? Que te pidieron matrimonio en un museo. Llega el pin y pum, qué bonito, qué nostalgia, qué recuerdo. Ahí está. A mayor emoción, nuestro cerebro lo retiene más. Por eso es bien importante el storytelling, esta metodología que permite conectarte con tus propias emociones y también como curador generarlas en los demás. ¿Vale? Porque eso es lo importante del curador y eso es lo que ustedes vienen aquí a este curso. ¿Cómo mueves emociones a través del cerebro? ¿Cómo a través de ciertas sensaciones permites mostrar piezas, objetos, arte, patrimonio, cultura, para que a la gente se le quede? Y eso es bien importante.
Por eso es el storytelling es una de las metodologías que últimamente me gusta más, porque se te queda. Ahora, el storytelling permite conectar con nuestro pasado y sentirnos representados para construir nuestro futuro. O sea, vayan a cualquier exposición y muchos sí, van a disfrutarla de manera académica, de manera cronológica, pero la exposición con la que ustedes se sientan súper conectados, que digan esta pieza y vayan preparando cuadernos y pluma, es la que les va a permitir de verdad poder realizar un buen guión curatorial, una buena historia para la entidad, museo, institución cultural, incluso para sus exposiciones individuales que ustedes quieran hacer. Si ustedes conectan con la emoción del otro, créanme que uf, ya ganaron, ya ganaron, ya ganaron. Ahora, aquí empezamos nuestro ejercicio de la clase. ¿Recuerdan ustedes alguna exposición significativa que ustedes digan, wow, pasó esto y me acuerdo y todavía me mueve, me motiva, o algo positivo o algo negativo? Aquí vamos a narrar una historia y ustedes me la van a narrar y es lo que van a escribir. Yo les voy a contar para que ustedes más o menos vean de qué va. Yo puse esta pieza que es muy significativa para mí. El año pasado, precisamente el 21 de marzo 2024, yo tuve una pérdida gestacional de 6 meses, es decir, perdí a mis gemelas, perdón. En abril yo ya había visto esta exposición de Damien Hirst en el Museo Jumex de la Ciudad de México y lo primero que le dije a mi marido fue, llévame, yo conecté con una pieza, la quiero ver. Y la pieza con la que yo conecté en esa pérdida gestacional fue esta, porque yo me sentía como ese balón lleno de un montón de opiniones que no pedí, lleno de un montón de consejos que tampoco pedí, lleno de un montón de ruido a mi alrededor, de vas a tener otro, no te sientas mal, no debió nacer, o sea, un montón de opiniones tan hirientes en el sentido que como yo estaba muy mal emocionalmente, porque todos hemos tenido pérdidas, ¿no? Entonces, imagínense, yo así me sentí como esa pieza. Entonces yo llegué a ver esa pieza y lloré, porque yo me sentía como ese balón flotando alrededor de un montón de cuchillos afilados, que cuando ya lo veí, cuando ya veías la pieza de cerca, ninguno tenía filo, solo eran muy grandes y ninguno te iba a lastimar. Los chiquitos sí, porque tenían punta, ¿no? Pero es esa parte que yo recuerdo muy bien de una exposición. Es una sola pieza, en mi caso, y es una exposición que fue extremadamente significativa para mí y que precisamente fue un 26 de abril con mi esposo a ver. Así quiero que ustedes me cuenten una historia. Tienen 10 minutos para escribir una historia de una pieza, una exposición o algo significativo. Ahora, no, lo más importante, no importa la emoción, incluso si es de desagrado, no importa, pero que sea algo significativo que recuerden hasta con náusea, porque se vale tener náusea. Aquí el abanico de emociones y el espectro es muy variado cuando vamos a un museo. No sabes qué te va a tocar. No todo tiene que ser positivo, ¿eh? Y eso también tenemos que estar conscientes como curadores próximamente. Si estamos generando exposiciones y demás, pues no todo va a ser agradable ni tiene por qué ser agradable. También lo puedes mover desde el disgusto, la náusea, el asco, el repel, incluso el odio. Así es que, a ver, tienen 10 minutos en lo que arreglo mi pantalla para poder verles mejor. Son las 7:38. A las 7:48 me empiezan a narrar todo. Tú vas. Eso.
Listo, queridos alumnos. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar y quién nos quiere contar su historia? Yo, Dari, Órale, va, soy Sandra. órale, va. ¿Sí me escuchas bien? Sí. Después de San, Dani levantó la mano, así es que primero Sandra, please. Ok, perfecto. Bueno, en el Museo del Objeto, yo fui recientemente a una exposición que se llama Las reglas del juego. Y ahí aprendí que la perspectiva del tiempo difiere mucho, pues, de tus actividades, tus itinerarios y tus tiempos de ocio. Sin embargo, cuando alguien está privado de su libertad y está en la cárcel, está en un centro penitenciario, pues el tiempo se convierte en una travesía de prácticas repetitivas, usando estrategias de supervivencia, en donde el juego y el arte son vitales y crean una dimensión paralela a la espera. Había una sala donde había juegos que normalmente todos jugamos cuando éramos niños, por ejemplo, un avión dibujado en el suelo, o también había pizarrones negros en tres paredes para jugar basta. Había eh, gises y ahí tú podías, con las personas con quien ibas o algunos otros visitantes, podías empezar a jugar esos juegos. Sin embargo, algo que a mí me atrapó y me hizo reflexionar mucho en cómo eh, las personas que están en un centro penitenciario sienten el paso del tiempo fue con la pregunta, ¿con qué actividad no sientes el paso del tiempo? ¿O cómo se te pasa el tiempo más rápido? ¿Haciendo qué? Fue increíble el ver todo lo que las personas escribían, desde ver una película, desde leer un buen libro, dormir. Son actividades que normalmente nosotros damos por sentados, sin embargo, eso me hizo ponerme en algún momento o por algunos segundos en lo que me puse a reflexionar en los zapatos de alguien que está privado de su libertad. Y en realidad no es un objeto que tenga a lo mejor mucha historia, sin embargo, me hizo conectar con la exposición. Obviamente en las otras salas ya cobró un significado para mí, con todo lo que vi, con todo Claro. lo que escribieron, con todo lo que crearon, tanto mujeres como hombres, lo que escribían. ¿Por qué? Porque me hizo ver que desde la perspectiva en la que lo veas, es cómo te va a afectar, es como te va, las emociones que te van a producir. Y Gracias. es por eso que a mí se me hizo muy significativo. Perdón, San, te voy a cortar, Sí, adelante. pero te voy a cortar por algo. ¿Cómo se llamó la emoción? Escriban en el chat. Si se llamó empatía, corrijan. O si no se llamó empatía, corrijan. ¿No? Eso fue lo que sintió Sam con esas historias. Sigue, Tani. Gracias, Sam. Sí, gracias. Bueno, yo tal cual no me fui a una exposición, pero creo que todos hemos estado en esas escaleras o la gran mayoría. Y entonces yo voy a hablar sobre las escaleras del Munal. Escribí quizá algo muy poético, pero quizá también me ayude mucho como en este proceso. Y dice, bueno, el contexto es de que recuerdo que fui con mi papá a una exposición sobre el Abierto Mexicano del Diseño. Nos gustaba mucho justo ese museo, el Munal. Entonces, bueno, escribí esto. Dicen que las escaleras del Munal susurran frases de sus visitantes. Nadie las escucha, excepto quienes llegan con el mar de partidas y con la sensación de tener una respuesta. Su mármol frío y sus barandales acarician como aquella vez que subíamos de la mano. Cada peldaño guarda el recuerdo de todo lo que vivimos, como si en sus escaleras se pudiera detener el tiempo y sostuviéramos el recuerdo. Perfecto. Gracias, Tani. A ver, Sí. ¿cómo se llamó la emoción? Tú no puedes contestar, Tani. ¿Cómo se llamó la emoción? Nada más piensen en esto cada vez que escuchamos una narración. Les voy a hacer la misma pregunta. ¿Cómo se llama la emoción? Porque si ustedes se dan cuenta en estas dos narraciones, incluso con la mía, hay una emoción. Y es una narración que se puede volver un buen guión y storytelling que ahorita los vamos a estructurar. Por eso es bien importante que hayan hecho el ejercicio. También para quienes están en modalidad grabada, háganlo. Es bien importante. Si ustedes no hacen el ejercicio, no van a poder seguir con el curso. Una vez les comento, ¿no? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién más? Ah, ya vi.
Ya vi que yo voy a tener que elegir, ni modo. A ver, Emily, compártenos tu historia. Creo que Vanessa tiene su mano levantada. ¿Qué creen? Es que como no las veo, o sea, de verdad no las veo, no veo a Vanessa. Yo encantada, pero después de Vanessa, No, no tengo la manita si no levantada. le molesta. Vamos con Vanessa y ahorita con Emily, ¿va? Si no, pónganme en el chat, please, ayúdenme. Gracias, Emily. Pues mi nombre es Vanessa. Bueno, me sentí intimidada ahorita con los textos de mis compañeras porque yo soy como muy cuadrada y ya después viene la emoción. Escribí sobre una instalación de arte sonoro que vi en el Museo de Phoenix y para mí fue súper importante la estructura de la misma instalación. Era un cuarto, una división, todo oscuro, 20 bancas, 10 pantallas. En la instalación eran una casa, 9 cuartos, con una habitación diferente, pues obviamente, y en esos 9 cuartos había 9 instrumentos. Y ya esta cuestión de, pues, esta historia narrativa fue que desde que yo estaba haciendo la fila, empecé a tener este sentimiento de la piel como de gallina. Y una vez que pude entrar a este cuarto, esta instalación de arte sonoro, no llevaba yo ni siquiera 30 segundos y empecé a llorar. Entonces, antes de que sea como esta pregunta de cómo se llama la emoción, definitivamente me sentí conmovida por la transmisión de sentimientos de cada uno de los intérpretes, pues, musicales de la instalación de arte sonoro. Claro, gracias, Vane. Vane dijo algo bien importante porque, miren, aquí todo pensamiento, toda idea es súper válida y no estamos para invalidarla ni corregirla, ¿no? Yo solo soy su guía. Hay algo bien importante. Y también Vane dijo, es que me sentí intimidada. No, siéntate súper, estás en un lugar seguro, nadie te va a criticar, por el momento nadie te va a corregir hasta que termines el curso, pero algo bien consciente, todos tenemos experiencias y demostramos o narramos completamente diferentes, ¿va? Entonces todo es válido. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos individuales y aunque es un curso colectivo, nuestra individualidad pues sí se respeta porque pues, somos nosotros, es nuestra esencia. Así que siéntanse seguros de poder expresar. Por eso les dije, la clase de hoy es escuchamos, pero no juzgamos. Ya está. Ahora sí, miren, lo que hizo Vane también, que vamos a trabajarlo durante todo el desarrollo del curso, fue una narración o una descripción. La verdad, o sea, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue Emily y luego escríbanme en chat quién sigue porque les juro que no veo sus manitos. Recuerden que soy una persona de la mediana edad que necesita ayuda tecnológica. A ver. ¿Quiere que siga o que vaya Giselle? Vas tú, Emily, y ahorita Giselle. Em, bueno, voy a pedir perdón porque tengo una gata muy atrevida, sin fronteras y límites, así que la José se va a imponer en algún momento de forma muy agresiva. No me De pasa. antemano les quiero informar. Pero por otro lado, me puse a pensar en una exhibición que yo vi en Washington, que se llama American Experiments, y que tiene que ver, o sea, es una institución enorme con un montón de cosas y todas las cosas son tan importantes y uno llega al final del todo totalmente agotado. ¿Se cortó? No, la gata. Es Ah, verdad. Em, entonces uno llega al final muy agotado y entonces esta exhibición le ofrece al público la oportunidad de opinar. Y a mí me dio una sensación de alegría ver por fin una exhibición interactiva que tenía que ver con la participación cívica, que era algo que yo siempre soñaba hacer en mi trabajo como curadora
y me encantó ver gente de todas edades interactuando, opinando. Y supongo que la idea era que cada uno tenía que haber pasado por las exhibiciones anteriores, formando opiniones para llegar a opinar al final. Pero para mí yo llegué tan vacía en realidad por estar superada por tanta información y tantos objetos y tanta todo, que fue un alivio poder participar con gente desconocida y con familias y gente y jugar. Fue un momento, un espacio para jugar con la información y el conocimiento. Perfecto, gracias, Emily. Vean, ahí vamos cambiando de emoción en emoción, estamos cambiando el discurso. Vamos a continuar. ¿Quién sigue? Giselle. A ver, déjame ver el chatcito, porque luego sigue Yuri. Sí, Sigue sigo Giselle yo. y Yuri. Giselle, sí, hola. Pues bueno, yo estaba tratando de recordar porque he visto últimamente algunas exposiciones, pero ya eligiendo, estaba tratando de pensar en una pieza o algo que se me haya quedado como justo lo que contabas tú, algo más significativo, y recordé una experiencia que fue más allá, pues, solo de la experiencia museal o museística. Y todo inicia porque desde hace mucho yo quería conocer el Museo Amparo, sabiendo que había sido como una reestructuración del espacio. Y eso a mí me atrajo y tuve la oportunidad en un viaje, pues acudir y pues el inicio de la experiencia fue muy interesante porque no solo fue la exposición que vi, sino de todo el espacio que yo ni siquiera lo conocía. Tenía mucho de no ir a Puebla y me impactó cómo pueden readaptar o rehabilitar un espacio y crearlo como un espacio museístico. Se me hizo un poco choqueante desde ahí porque no lo había visualizado. Sé que muchos otros espacios los han hecho, pero no lo había, en este en especial, pues se me quedó muy grabado toda la experiencia de los espacios. Y ya entrando no se ve lo que me esperaba. Yo fui a conocer el museo y me encontré con la exposición que estaba en ese momento del fotógrafo Santiago Arau. Había escuchado su nombre, pero jamás había visto una exposición de él y fui por las salas, ahora sí que conociendo su fotografía, sus piezas y pues sí, fue una experiencia para mí muy interesante porque al principio pues me encontraba con piezas de patrimonio cultural y todo desde su fotografía, pues veo se distingue mucho por utilizar drones y desde otros ángulos y puntos de vista y ya desde ahí también era como muy impactante y también de patrimonio era natural y cultural y para mí fue como un poco shock y también encontrarme un poco con vergüenza de bueno, yo no conozco todo esto y nací en México y me falta tanto por conocer y incluso de mi misma ciudad. Pero al llegar ya después a la sala donde hablaba un poco más de las cuestiones del medio ambiente y del humano y los desperdicios, tenía fotografías de basureros y desperdicios de tomas desde arriba. Para mí una pieza de un basurero gigantesco, para mí eso fue como un shock, porque yo me identifiqué, pero en el sentido como estos somos también, ¿no? Podemos ser también ese patrimonio cultural y formar parte de este entorno, pero también somos esa, como ese desperdicio, esa destrucción. Entonces, para mí fue sentimientos de contraste todo el tiempo y como que en ese momento mi humanidad me pegó, pero en muchos sentidos, no sé cómo explicarlo, pero se me quedaron muy grabadas las piezas. Entonces, pues sí, ese es un poco lo que yo experimenté. Claro, Giselle. Y está muy interesante cómo, siendo seres humanos, eso lo vamos a ver un poquito más en neurociencias, no, todavía no tenemos el lenguaje para poder nombrar todo lo que sentimos. Tenemos, me atrevería a decir que muchos de nosotros tenemos poca educación emocional porque no identificamos, a mí me regalaron unas tarjetas de autismo para poder identificar las emociones. Son bien útiles, ¿no? O sea, no nada más para autistas, para todos. Y va a servir mucho, y se me hace que va a ser uno de los ejercicios de UX y de neurociencias, porque si nosotros sabemos identificar una emoción, va a ser mucho más fácil que podamos provocarle en alguien más, sobre todo en esto de las exposiciones, ¿no? Incluso nosotros ya vamos así como, ah, mira, así se siente, así se llama, así se provoca. La podemos estudiar mejor. Y vean, es lo mismo que le pasó a Vane con su stent al sonoro, o sea, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, la tocó tanto que empezó a llorar. Y sí hay nombre para esa emoción también. Giselle, claro que sí hay nombre para lo que sentiste. Eso es algo bien interesante, porque esa es parte del storytelling, las emociones. Y me están dando muchísima, ¿cómo se llama?
muchísima tela de dónde cortar, porque así ya puedo preparar material para las siguientes clases, que bueno, podemos ocupar nuestras tarjetas de emociones para nosotros también poder entenderlo, ¿no? Así, bien, bien fácil, súper fácil, seamos prácticos en este curso. Ahora sí, sigue Yuri y voy a leer la de Adán. Con eso terminamos para continuar con la clase y vamos a seguir participando de otras formas, ¿eh? Así es que no se preocupen. A ver, dice, Súper. Voy a leer mi texto, es muy breve. En noviembre de 2023, yo estaba viviendo una separación muy inesperada y muy abrupta de una relación de 6 años. Y para distraerme, lo que hice fue irme de viaje, me fui a visitar una de mis ciudades favoritas, que es Chicago, pensando en que eso me iba a ayudar a distraerme. Y visité el Art Institute de Chicago, como cada vez que voy. Lo que nunca esperé es que iba a encontrar una exposición de Camille Claudel en el Art Institute de Chicago. Y yo pensaba que tenía el corazón roto hasta que vi su obra. Y lo que pensé es que nadie, o sea, una no sabe lo que es verdaderamente tener el corazón roto hasta que ves The Mature Age de Camille Claudel. Para mí fue fuertísimo porque pues todo lo que vi fue muchísimo dolor. Y recuerdo esa exposición porque empaticé mucho con eso y entendí que a través de los procesos creativos también se puede transmutar eso y lo puedes convertir en algo precioso, ¿no? Como esta escultura de Camille Claudel. Creo que las fotos no le hacen justicia, creo que definitivamente hay que verla en persona para poderla apreciar. Y bueno, esa es la exposición que quería compartirles, que me impactó mucho. Y ya. la tenemos en la pantalla. Avísenme si la pueden ver. Yo creo que sí, esa es la pieza que conmovió a Yuri, que la aterrizó. O sea, quien diga que las artes, la cultura, no sé qué, no sirven en este mundo, no, discúlpenme, es cuando más las necesitamos. Por ejemplo, cuando a mí la gente me dice, es que ¿por qué pasas de arte a neurociencias, algo médico? Si supieran cuánto tenemos en nuestro cerebro para estudiar, que la ciencia no puede explicar, aún con imagenología y que podemos ver dentro de nosotros y que aún trata de explicar hasta el por qué sentimos más allá de los neurotransmisores, híjole, tendríamos más estudios de neuroestética. Luego les contaré. Pero bueno, gracias Yuri por compartir y voy a leer lo que dijo Adán por acá en el chatcito, porque sí, hasta lo que dijo Yuri me conmovió. ¿Va? A ver, Adán dice, hace unos 18 años visité con mi novia el Museo Frida Kahlo, también conocido como la Casa Azul. Recuerdo que fue una visita no planeada, pero que disfrutamos mucho. En ese entonces todavía se podían adquirir boletos el mismo día. Tengo recuerdos vagos sobre el recorrido que hicimos en el interior. Lo que más recuerdo es el color predominante lo que más recuerdo es el color predominante azul de los muros exteriores de la casa. Años después me casé con mi novia y juntos decidimos pintar la fachada de nuestro hogar de color azul. No digan que, o sea, de verdad que el arte toca y no sabemos cuál. ¿Eh? Luego voy a hacer yo un estudio de neurociencias aplicado en museos y voy a estar con mi equipo neurológico afuera buscando gente así de, hey tú, ven, ¿para qué? Si contáramos todas esas historias, la gente iría más a museos. No lo dudaría para nada. ¿Dudas hasta aquí con el ejercicio? ¿Les gustó? ¿Les movió? Claro que les movió. Por supuesto que sí. Vamos a comenzar. Ahora, ya hicimos nuestra narración con las herramientas que teníamos, con la historia que teníamos, pero la pregunta importante es, ¿cómo narramos y qué queremos narrar? Esto es lo importante, porque ustedes fíjense bien en su narración. ¿Realmente querían narrar lo que nos contaron? ¿Y cómo lo narraron? ¿Realmente era narración o descripción? ¿Y si nos dimos a entender? ¿Y todos interpretaron de la misma forma? A ver. Florecita dice, me gustó, gracias. No lloren. A ver, aquí es muy válido, ¿eh? Las lágrimas son muy válidas en el curso porque ayudan a liberar muchas emociones.
Es como la olla express del cerebro. Las lágrimas van a salir. Ahora ya nos vamos a meter un poquito más en cosas teóricas. Dejemos un poquito el análisis sensorial. Hablemos de la conceptualización de una idea expositiva. Si realmente la narración que hicimos llegó, tocó, vibró, pero ahora aplicada a museos en storytelling. Vamos a hablar de algo bien importante porque toda narración, y quiero que lo identifiquen en su narración, toda narración tiene un arco narrativo, es decir, este es el llamado arco argumental o arco dramático, y es la estructura general que sigue una historia, desde su inicio hasta su final. Por ejemplo, la que yo les conté, el arco dramático o el arco argumentativo es que yo visité el museo porque vi una pieza con una pérdida que me hizo pensar en la pérdida gestacional. Bien simple. Entonces ustedes vayan revisando en su propia narración cuál es su arco argumental, pero esperen, no va a ser tan sencillo porque esta parte de la conceptualización de la idea expositiva o el arco narrativo cuenta con ciertos elementos para hacerlo mejor. Escuchen bien, queridos alumnos. Vamos a hablar de la exposición, la acción, el clímax, acción descendente y desenlace. Ese va a ser nuestro arco narrativo. Ahorita ustedes ya tienen una narración. Vamos a identificar cada uno de estos elementos en la narración que ya hicieron. Y si no la pudieron hacer, se los recomiendo porque, como les comenté, se van a perder gran parte del curso, ¿no? Ahora, vamos a comentar. Cada diapositiva me voy a detener para escucharles si tienen dudas o comentarios, críticas, ya saben. Hablemos. Hablemos primero de la planeación de la exposición. Como cualquier exposición, y bueno, como cualquier curaduría, la parte más importante de realizar una curaduría es realmente realizar una exposición y que la gente visite, indiferente al lugar, la visite, ¿no? Simplemente que la visite, conozca qué estamos haciendo y demás. ¿Qué es el arco narrativo aquí? Pues, y la planeación de la exposición. Establece la base de la historia, lo que queremos contar, lo más sencillo. ¿Qué quieres contar? Yo les conté cómo me encontré en una pieza de museo cuando perdí a mis hijos. No hay más. Que ya después le fui narrando, le fui metiendo elementos y puedo meterle hasta más drama, consuelo y alivio, claro que se puede, pero hay que ser muy objetivos en esta parte. Tenemos que establecer la base de la historia. Esto lo van a entender súper bien aquí Jaime, que es guía, y quién más, y Adán, que fíjense, los varones son los mediadores o los guías de aquí del curso, y ellos van a ser mucho más breves en esto, pero luego les explico por qué. Ellos saben perfectamente cuando hacen un recorrido cuál es la base de la historia. Y de ahí empiezan a hilar y a argumentar y a tener más ideas, ¿no? En esta parte de la planeación de la exposición, la planeación de la curaduría, el trabajo de la narración, se presentan todos los personajes, es decir, todas las piezas, porque recordemos que, que vamos a narrar una historia con piezas. Ahora, de la pieza exposición que ustedes vieron, ¿recuerdan un poco más de piezas? Porque siempre había piezas que las acompañaban, ¿no? Y esto tiene que ver con la dinámica, cómo fluía y el entorno. También eso nos envuelve, ¿va? Por ejemplo, yo recuerdo de la pieza que estaba al lado de una caja de cristal, que luego mi esposo dijo, yo soy ese, con el cenicero, mi oficina, todo encerrado en casa, porque nada más salgo al trabajo una vez a la semana. Y así de, ala, yo ni la había visto, pero él la vio, ¿no? Entonces, sí hay que checar la dinámica, la fluidez, el entorno y todo lo demás, todo lo que nos envuelve para poder analizar esta exposición. Aquí en esta parte se desarrolla e investiga, vamos a tener que investigar, ¿va? Se desarrolla e investiga a todos los personajes. Ustedes me contaron ahorita una narración, pero si quisiéramos hacerla más formal para museo, lo primero que tenemos que hacer es investigar. Así como le pasó a Giselle, yo no conocía este fotógrafo y de repente lo conocí y me movió un montón. Si quiere hacerle una exposición a él, tiene que investigarlo de pies a cabeza. ¿Para qué? Porque una curaduría y una narración está bien sustentada académicamente. No es como que nos inventemos un cuento, ¿va? O sea, desde ahí se define el trabajo de un curador profesional. Siempre me dicen, oye, Dari, pero ¿cuál es la diferencia entre un curador fake a uno profesional?
la investigación, sus métodos, sus bases, ¿va? El curador no es aquel que tiene obra, genera un concepto y la monta y ya. Es aquel que domina todo el discurso expositivo, que conoce sus piezas de arriba para abajo, que sabe dónde están, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace a un curador súper, súper pro. El cuidado en los detalles. Así de sencillo, ¿no? Ahora, se tiene que investigar, se investigan los personajes, las piezas o su origen, las personalidades, motivaciones, sabemos cuándo y en dónde se desarrolla la historia, es decir, el contexto. Please, el contexto es bien importante, porque ahorita ustedes, en la mayoría de las narraciones que escuchamos, había un contexto. Mencionamos el museo, mencionamos casi casi la época del año o el mes, ¿no? Y mencionamos quiénes eran los personajes que acompañaban esa narración. Entonces, cuando estemos haciendo una narración curatorial, sí tenemos que conocer bien nuestras piezas. ¿Para qué? Para, pues, narrar lo que sabemos de ellas, ¿no? Si yo quisiera hacer, ahorita regreso a mi mood de historiadora y conocer más sobre Maximiliano, tendría que definirles la personalidad de Maximiliano, que era un desmadre cuando era súper joven y que por eso lo expulsaron y que lo sacaron del castillo y que tenía fiestas súper locochonas. ¿Y qué lo motivó? Pues lo motivó que lo hacían sentir como la oveja negra de la familia porque no era tan disciplinado ni súper cuadrado como Francisco. Entonces dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a regir por esto, aunque sea monarquía. Entonces ahí hay cosas bien interesantes de Maximiliano. ¿Cuándo fue? Pues tendría que definirles la etapa histórica, un año, dónde, en qué palacio, etcétera, etcétera. Entonces, ya de ahí estoy contando y estructurando una historia. Pero ¿por qué sé todo eso? Pues porque me puse a investigar. Es lo que te va a permitir desarrollar la historia bien padre, contarlas en forma de chisme para enganchar a todos. Si yo les cuento el chisme en que un día llega un militar manco con Francisco, que es el hermano de Maximiliano, llega a quejarse porque dos de sus hijas están embarazadas de Maximiliano, quedaron embarazadas y este cuate voltea a ver a Francisco y Francisco así de, nada más, mira, te presento al militar, él combatió en una guerra por nosotros, perdió el brazo, tiene dos hijas, las dos embarazadas, una se acaba de suicidar porque no quería mancillar su honor y pues a la otra todavía está viva y pues le vamos a dar una pensión vitalicia y vamos a pagar por su silencio debido a la gran deshonra que hizo con su familia. El militar lloró, sale de la oficina de Francisco y Maximiliano lo que le expresa es, no sabía que eran hermanas. Cachetada así de, o sea, no hubo disculpa ni nada, nobleza a final de cuentas, nobleza. Entonces, si yo les cuento así el chismecito histórico, se les queda. Y ya no ven a Maximiliano como el gran emperador. No, era un canijo, por eso Carlota mandó a hacer paseo de la Reforma, para vigilarlo, no es que ella fuera celópata. El cuate traía historia. Vean, o sea, desde ahí dominamos un tema hasta lo expresamos con gusto. Siempre hagan eso, de verdad. La curaduría que vayan a hacer, háganla porque algo les apasiona. Y si no les apasiona tanto, domínenla tanto que todos crean que les movió. Eso también hace un curador profesional. Trabaja con cosas que no siempre le gustan. ¿Dudas hasta aquí? Que ya voy a seguir. No, vamos bien. Vamos a algo en la narración que quiero que identifiquen. No todas las narraciones que escuché ahorita la tienen, pero próximamente la van a tener, perdón. Hablemos de la acción ascendente, es decir, ya comienza la tensión narrativa. Se desencadena la serie de eventos que nos llevará cuesta arriba hacia nuestra narración y al clímax que nos hará sentir de toda nuestra historia. La narración nos va a ir llevando poco a poco hasta el conflicto central de la obra. Esto en una exposición con piezas, documentación o ideas, ¿cómo se siente? Primero, hacemos un recorrido muy leve hasta que a veces llegamos a una pieza y nos detenemos, ¿no? Pero antes tuvimos un recorrido de sí, me gusta, no, no me gusta, hasta que llega el punto en que te detienes. Pero antes de que te detengas a ver esa pieza, pasaron un poco más. Entonces es ahí donde comienza nuestra atención narrativa. El propio recorrido te va preparando para. Es lo que ustedes hicieron, es lo que hizo, lo que le pasó a Vane, ¿no? Que poco a poco te van preparando.
lo que le pasó a Yuri, a todas nos ha pasado, ¿no? Incluso a Emily, que vamos poco a poco, hasta que llegamos al clímax. ¿Qué es el clímax, queridos alumnos? Pues el clímax es el punto crítico de todo el conflicto curatorial. La tensión narrativa llega al máximo y se convertirá en un punto de inflexión. Busquen en sus narraciones cuál fue el clímax, cuál fue la parte en la que dijeron, aquí me enganché, aquí me vinculé, aquí me cachó, esta es la pieza, es lo que le pasó a Yuri, con una pieza en específico. Yuri llegó a su clímax allí, curatorialmente y narrativamente, y todos hacemos esto en una exposición, sea como sea, todos llegamos al clímax. Es la tensión, nos lleva al pico máximo, que ahorita les voy a enseñar la pirámide de Freytag. Y es ahí donde ya no podemos esperar más, porque ya llegamos a lo que queríamos. Nuestro cerebro consiguió esa satisfacción de ya, llegué aquí, tengo algo, ¿no? Ahora, pues, ¿esta cómo se representa? Pues puede ser un cambio irremediable, la muerte de los personajes en la narrativa, o parte de la historia, o en este caso que estamos hablando de curaduría, pues una pieza central que te tocó inmediatamente, o sentiste cosas, o es así de, híjole, ya llegué al punto, incluso ya llegué al punto de la exposición que ya me aburrió, ya me dio tedio, ya no más, ya no paso de ahí, ya. Ese también puede ser un clímax. ¿Va? Ahora, para ustedes, ¿cómo sería un clímax? Ya más o menos se los expliqué, pero ¿ustedes han tenido un clímax así? ¿Cómo lo han vivido aparte de eso de encontré esto ya? Ya no necesito ver más, ya encontré lo que necesito. ¿Alguien quiere participar? ¿No? Acuérdense que no veo manitas. Ah, Vanessa sí, ya la vi. Por fin. Ahí va. Bueno, a mí me pasó que vi la exhibición de una artista que se llama Irma Sofía Puete. Yo desconocía su origen, como dónde había nacido y por qué había empezado a producir, y me encantó la exposición. Sin embargo, mientras recorría la exposición, hubo una ficha técnica donde estaban sus datos como artista plástica, que se desarrolló, la. Y en cuanto vi, bueno, su producción oscila entre el tejido, o sea, lo que es bordado a mano y un poco apropiación cultural, pero cuando leí que era originaria de Estados Unidos, de como Michigan, Massachusetts, algo por ahí, me llegué a un clímax en el que como que rompió mi esquema idealizado. El desencanto. Entonces, no sé, y creo que es algo que muchos artistas mencionan mucho y que es súper importante. Como siento que no puedes hablar de algo que no vives tú, que no, por lo que no has pasado. Pues sí, un desencanto. Sí. O sea, lo vi en tu cara al leerte. Fue así de, ¡ay, qué padre exposición! Ah, no. Ese es un clímax que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. De verdad. Y es tediosísimo. A mi esposo y a mí nos pasó en la Semana del Arte que uno de nuestros amigos iba a exponer. Y la galería lo estaba vendiendo como, wow, en Salón Acme, que es grandísimo, una fábrica enorme, llena de gente. Que eso lo vamos a ver también en neurociencias, cómo afecta a tanta gente las exposiciones, incluso al olor. O sea, te quitan las ganas, te quitan las ganas. Nuestro cerebro no está hecho como para tanta multitud, ¿no? Entonces, mi esposo y yo estábamos hasta la madre de estar busque la foto y no la encontramos. Y en un rincón, de repente, se para y me dice, oye, no es esta. Y era de este tamaño la foto. Sí. Pero la galería con la que estaba, lo estaba vendiendo. Uno, con otras piezas, que ahí fue engañosa la información. Dos, con piezas pues de gran formato. Y estaba así, en un rincón, en una de las fábricas más grandes, museográficas más grandes, que puedes montar un montón de cosas, hasta el rincón. Tardamos entre 3 o 4 horas. Y en cuanto llegamos fue así del clímax, le digo a Ricardo, ¿sabes qué? Vámonos. Y él también me volteaba y dice, bye. Sí, ese fue nuestro clímax, nuestro hartazgo, ya no quisimos ver más.
Y es muy válido también, porque también todos hemos tenido clímax así de, qué padre, qué bonito, como, ay, el estándar te causa mucho placer. Y ahora vamos a hablar de esto, ya que llegamos al clímax, pues comienza nuestra tensión emocional y se instala el andamiaje narrativo. Y es así de cómo vas a sostener parte de la exposición que no se te caiga, ya que una vez el usuario cultural llegó a su clímax, pues es la parte en la que ya el propio recorrido te va llevando a la salida para terminar, ¿no? Es la resolución final de la historia. Y se resuelven muchísimas subtramas, es decir, bueno, mira, ya llegué al clímax y ya conocimos parte de la historia, el artista, la exposición, el patrimonio, lo que ustedes quieran. Y ahora sí vamos a empezar a justificar todo lo que vimos atrás. También es la acción descendente. Ya empezamos a bajar, nos empezamos a tranquilizar, a relajar, incluso ya no caminamos tan rápido, ya vamos un poquito más lento una vez que llegamos al clímax. Y ahora, la parte más importante en la que fallamos muchísimos como curadores, la conclusión o resolución de esto. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos terminado una exposición, tenemos nuestro clímax, nos van llevando bien padre de la mano de ya se va a terminar lo que estoy viendo, y de repente cierra con un portazo en la cara de ¡qué horror! ¡Qué horror! No era lo que yo esperaba, o sea, no se cerró, me hizo falta otra cosa, como una película mala, ¿saben? Que no nos gusta el final. ¿Por qué? Porque las tramas se cierran y la historia llega a su conclusión sin que esto impida un final abierto o una continuación en un episodio distinto. No cerramos bien las narraciones. Y es más, leanlas ustedes. Lean las suyas. Todo muy bonito, supimos qué les movió, cuándo fue su clímax, pero la parte de ya la acción descendente y cómo vamos narrando todo para la conclusión es lo que nos cierra. Entonces, eso también debemos de tener mucho cuidado a la hora de generar narrativas curatoriales. A ver, voy a leer quién más tiene un mensaje. Yuri dice, yo tengo una pregunta. ¿Qué sucede si el usuario cultural no tiene las herramientas para darle la lectura a la exposición? ¿Se puede considerar responsabilidad del usuario una lectura correcta? ¿Ustedes qué dicen? Porque yo tengo una respuesta que puede resolverse aquí durante la clase, pero si yo les pongo una imagen, una frase y demás, todos la vamos a comprender de acuerdo al contexto que tengamos, ¿no? O sea, no podemos entender o comprender algo que desconocemos. Desde allí. Ahorita esto también lo vamos a... Yuri, voy a guardar tu pregunta para la clase de neurociencias porque tiene que ver con una parte muy bonita de nuestro cerebro que se llama el giro del cíngulo. Y el giro del cíngulo es aquella parte que nos permite, de verdad, queridos alumnos, que nos permite poder interpretar al otro. Porque ¿cuántas veces no hemos tenido una mala comunicación? Solo porque creemos e interpretamos mal lo que la otra persona nos está diciendo. Ahora imagínense eso en el contexto de las exposiciones. El curador te está mostrando, por ejemplo, esta imagen que tengo ahí, la ola de Okusai, pero está eh, acortada y demás, ¿no? Pero los que conocemos un poquito de historia o los historiadores caminamos esta imagen así de pie a pa, ¿no? Pero alguien que no la ha visto, ¿qué va a pensar que es? Entonces es ahí donde entra nuestra chamba como curadores también, dar una narrativa que te permita leer adecuadamente las piezas que estamos exponiendo. Por eso es el storytelling. Te estoy contando algo con piezas, te estoy guiando. Iba a ser horrible, horrible lo que les voy a decir, pero jugamos muchísimo con nuestro cerebro y les voy a enseñar una parte fea, que es el neurocopywriting. Y hay una parte muy fea de las neurociencias que es el neuromarketing, cómo tu cerebro lo condicionan las grandes empresas para comprar. Entonces, nosotros vamos a usar las neurociencias de forma positiva para ir guiando al cerebro a que esta narración se le quede, le cause una emoción y sobre todo la pueda interpretar de la manera que tú quieras. Lo que en psicología a veces se llama manipulación, pero nosotros lo vamos a hacer, pues porque somos curadores y nuestro fin también es de forma ética narrar historias para que las comprendan como nosotros las escribimos, ¿no? O sea, imagínense que alguien me haya contado su historia y que yo empiece de payasa o incluso no es payasada, pero como soy otro ser humano, tengo neurodivergencias, ¿qué les parece que cualquiera de las historias que ustedes me contaron, yo diga, ay, qué aburrimiento? Es muy válido también.
o que diga, ay, qué bonito, o ay, qué triste. No, o sea, el curador siempre va a tener una motivación atrás para poder guiarnos con una narración. Por eso les digo que va a ser bien importante nuestro uso de tarjetas, porque si nosotros sabemos identificar la emoción y nombrarla, la vamos a saber detonar en otra persona. Es el juego del espejo. Es algo sucio, pero lo vamos a utilizar para fines adecuados. No se los voy a enseñar para hacer otras cosas. ¿Dudas hasta aquí con la conclusión? Perfecto. Vamos a continuar. Esta es la pirámide, queridos alumnos, que se tienen que aprender sí o sí para la curaduría narrativa, que es el conflicto, la acción ascendente, el clímax, la acción descendente y la resolución. Esta es una pirámide de Freytag, ¿no? La pirámide de Freytag es aquella que nos sirve para desarrollar narraciones adecuadas. Es decir, ustedes pueden con la narración que hicieron, que van a hacer otra, van a empezar a narrar cuál es el conflicto, cuál es el problema, cuál es la exposición. Ah, bueno, tengo tales piezas, le voy a dar un argumento, lo vamos a desarrollar. ¿Qué piezas van a formar parte de la acción ascendente? Luego, ¿qué clímax? ¿Qué emoción quiero encajar allí? Luego, la acción descendente es cómo ya te voy guiando a que te vayas sutilmente, ya te estoy despidiendo de mi casa. Y luego, la resolución o el desenlace de una de dos, o te vuelvo a invitar y te doy ganas de más, o pospongo una recompensa con dopamina y demás. Entonces, ahí vamos a hacer el cierre para que te vayas relativamente contento, feliz o con una emoción sin resolver. Pero esta es la pirámide de Freytag. Les voy a pasar esta diapositiva, no se preocupen, las voy a subir al Classroom. La voy a compartir en PDF para que todos la podamos tener. Pero de todas maneras, anoten todo lo que puedan de la clase, porque yo creo que en 2 horas se les va a olvidar más del 80%. Nuestro cerebro no está diseñado para retener tanta información, así es que ya no me lo tomo personal. Ahora, aquí ya en la parte de la conclusión, todo se empieza a cerrar, se muestra una conclusión y la historia llega, válgase la redundancia, a su conclusión, sin que esto impida un final abierto o una continuación a un episodio distinto. Es como las grandes series o las películas en secuencia, ¿no? Ahora, hay algo bien importante con esto de la curaduría y la conclusión. Nosotros como curadores ofrecemos una historia, una narración súper bien sustentada de forma académica en una investigación, en un tema que dominamos porque somos especialistas, porque somos medios. Y es nuestro deber, como toda curaduría, ofrecerle al usuario una conclusión de lo que está viendo. ¿Va? No lo podemos dejar tan abierto ni tan cerrado. O sea, sí se puede, sí se vale, pero la conclusión en curaduría implica que también tienes las bases sólidas y estás lo suficientemente preparado y dominas el tema para decirle a esta persona, aquí está mi idea y la voy a insertar en tu cerebro. ¿La tomas o la dejas? Así como le pasó a Itzel con, si no me equivoco, a Giselle, perdón, con lo de la basura, así de, ¿la tomas o la dejas? ¿No? ¿Te detona algo o lo abandonas? Entonces, es bien interesante eso, ¿no? Vayan checando como ustedes vieron en sus primeras narraciones si les hicieron falta partes, pero para las próximas ya las podrán desarrollar un poco mejor y lo vamos a tener que hacer con piezas. Ese es el primer ejercicio. No se preocupen si no lo pueden resolver. Aquí no hay ejercicios ni buenos ni malos, solo hay ejercicios que vamos a tener que, ¿cómo se llama? Direccionar adecuadamente porque se aprende más del error. Y aquí no es perfecto, de verdad. Cuál está maravilloso. Así que, no se preocupen. ¿Dudas hasta aquí? A ver, Vane. Ay, gracias. Tengo una duda de un caso que me acaba de suceder hace poco. Justo desarrollando la curaduría de una exposición que al final sí se hizo, pero se me cuestionó mucho respecto a esa línea delgada entre estar realizando algo artístico, como tratar de llevar de la mano una narrativa que fuera algo como de creación, algo que le corresponde a un artista, y hacer algo que sea práctico. No sé si eso pues, divide justo lo que mencionabas al principio entre la curaduría tradicional y la curaduría contemporánea, pero mm,
vi que hubo una respuesta muy buena en el público, se hicieron una serie de preguntas que están plasmadas dentro de la exposición, pero sí hubo ese cuestionamiento como muy grande y sobre todo se me cuadra a mí en cuanto a cuál es el límite como creativo del curador para no como entrar a afectar como la narrativa de la misma pieza. Y lo menciono no tanto en exposiciones individuales de artistas, sino en exposiciones como colectivas, donde al momento de juntarlas, claro, esta es la responsabilidad de cómo generar una línea, pero tampoco llegar como a cambiar alguna percepción de lo que ya se hizo. No sé si me di a entender. Claro que sí, Van. Mira, les voy a poner en el Classroom un texto que se llama, es un texto básico de Baris Groys, que varias de mis alumnas aquí ya lo han leído, que es El curador como iconoclasta, que sí trata estos temas, de cómo tú sí eres un curador, tienes la formación, la capacidad, pero tu propia curaduría se convierte en pieza artística. ¿Por qué? ¿No? O sea, se supone que estás con 10, 15 artistas o incluso con un solo artista y de repente, ¡zas! El artista ya es invisibilizado por el propio concepto curatorial. Lo aplasta, lo avasalla, ya no es. Entonces, los voy a dejar por ahí porque lo vamos a seguir revisando. Y una vez que ya lo lean, les voy a buscar este del curador como iconoclasta y vamos a ver algo de Olafur Eliasson para que podamos comprender mejor y discutirlo en la próxima clase. ¿Qué va a ser de usuario y demás? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita vamos a hablar sobre los curadores. Pero bueno, no te preocupes, Vane. Sí, sí tengo material para eso y te va a gustar. Te va a detonar un poquito más. A ver, voy a leer el chat antes de continuar. Eh, Giselle dice, en ese caso considero que sería importante realizar la evaluación de las exposiciones con estudios de público para ver si nuestros objetivos se cumplieron. Pero eso jamás sucede en la vida real y en los museos porque nunca da tiempo o nunca hay presupuesto o no hay quien lo haga o quien lo haga no sabe hacerlo y entonces las variables son muchas, ¿no? Y se tiene que hacer más expos. Lo sé, Giselle, suele pasar. Y Yuri dice, aportando un poco a lo que comentó Vanessa sobre su experiencia en curaduría, yo opino que hay que apostarle a las nuevas generaciones. Siempre habrá una brecha generacional que generará tensión en las nuevas formas de comunicar y de producir. Yo sí creo que hay que tener el mismo respeto a las nuevas generaciones que a las viejas generaciones. Siempre hay que respetar al otro como quieres que te respete. Y eso aplica para curaduría, ¿no? O sea, si eres crítico y objetivo, ahí es, de verdad. Eh, ya lo veremos poco a poco cómo se va desarrollando el curso. Ahora, Storytelling Museum. Ya les dije más o menos qué es un storytelling, parte de la curaduría, cómo se va narrando, pero ahora, un tip bien importante cuando estemos haciendo nuestra narración. Es importante que tomemos nota de todo aquello que se nos vaya ocurriendo y sirva como ingrediente para nuestra propia narración. No dejen ideas al azar, siempre carguen con una libreta y una pluma, ¿no? Porque a veces ni el celular nos sirve, o sea, yo me fastidio, ¿no? Pero, por ejemplo, la pirámide de Freytag nos ofrece las claves de un esquema que bien estructurado conseguirá dar coherencia y fortaleza a aquello que queremos contar con las piezas de museo, valor patrimonial, con lo que nosotros queramos tener. Porque recuerden que es storytelling aplicado a curaduría, es decir, no vamos a tener textos, no vamos a tener letras. Las historias que ustedes me narraron, las debemos de tener con piezas y solo sustentadas en un texto curatorial. Pero piensen ustedes también, hagan el ejercicio. ¿Cómo pueden contar la historia que ustedes me contaron solo con piezas? Fue su interpretación. ¿Eh? Desde ahí, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo puedo contar esta historia con piezas? Sin utilizar letras, solo cédulas y piezas para que la gente pueda interpretarlo de la manera, a lo mejor que yo lo interpreté, o mejor o diferente. Así que es bien importante la pirámide de Frey, ¿no? Ahora, continúo. Ajá. No debemos olvidar que el usuario nunca perdona la falta de congruencia en un elemento narrativo y sobre todo en lo visual. Imagínense que estoy hablando de Maximiliano y de repente pongo a mitad de la exposición
Una pieza de arte contemporáneo que también es de un artista contemporáneo que se llama Maximiliano. ¿La justificarían así? Porque estoy hablando de un personaje histórico y demás. Igual pongo un pambazo y el pambazo tiene más justificación porque lo trajo Maxi. Pero si yo pongo una pieza contemporánea nada más porque el artista plástico se llama Maximiliano, estaría bien justificada. Es ahí donde nosotros como propios usuarios debemos de identificar qué no nos gusta para no repetirlo en nuestras curadurías. La mejor guía para ser curador es lo que a ustedes no les gusta que otros curadores hagan en las exposiciones. Esa es la mejor guía. Es decir, no inventes. A mí no me gusta que pongan un montón de piezas porque me abruma. No las pongas tú como curador. Oye, no me gustan los recorridos infinitos, no me gustan los recorridos lineales. Habla con el museógrafo, busquen otro recorrido. Oye, no me gustan las cédulas de sal así enormes, corta tus cédulas. Oye, no me gusta tal cosa, esto, lo otro de la curaduría. El mejor curador para ustedes es lo que ustedes no quieren como curadores, lo que menos les gusta. Por eso es bien importante identificarlo también. Cuando ustedes ya saben lo que no les gusta de una curaduría, es más fácil no repetirlo, ¿no? No lo hagan, no tendrían por qué. Continuemos. Hablemos de la historia del storytelling en las exposiciones. En esta parte les voy a dejar leer, porque sí es un poquito vasto y demás, y sobre todo por algo bien importante. Porque la historia de las exposiciones depende completamente del contexto histórico, geográfico, social y cultural de todos nosotros, porque todo es diferente, ¿saben? Es muy diferente la historia de las exposiciones, cómo se desarrolló en México, cómo se desarrolló en Estados Unidos, cómo se desarrolló en Occidente, cómo se desarrolló en Guatemala, cómo se desarrolló en El Salvador. Muy diferente. Muy, muy diferente, sobre todo porque también esta metodología apenas está ingresando en la parte sur de Latinoamérica y México. La mayor parte del tiempo siempre nos gana la metodología cronológica, estética perdón, o histórica, incluso antropológica, ¿no? Pero y en otras partes del mundo ya se está cambiando, ¿no? A ver, Giselle tiene una pregunta importante. Una duda, para contar una historia, ¿qué tan válido es hacer uso de recursos museográficos como interactivos, videos, audios para potenciar la exposición? Pues yo creo que es muy válido si tienes ganas, presupuesto y un equipazo. Muy, muy válido. Ocupen todos los recursos que tengan para poder contar su narración y que la gente la pueda comprender como ustedes lo ven en su cabeza. Es súper, súper válido. Y entre más recursos tengan, mejor, de verdad. Y no me refiero a los recursos económicos, me refiero a que también aprendan a trabajar con los recursos que ya tenemos y poder modificarlos. Pero es muy, muy válido, porque ¿quién dice que no? Claro que sí. Y también aquí el otro neurotip. La mayor parte del tiempo dejamos de lado muchas cosas porque, ay, no, ¿cómo crees? No vamos a meter recursos ni nada, pero nuestro cerebro sí obedece a ciertos mecanismos para, para engancharse con algo. Y ya luego se los enseñaré, no quiero quemar tantos secretos. Pero bueno, continuando con la historia del storytelling en las exposiciones, hablemos de que en sus inicios las exposiciones eran principalmente catalogaciones de objetos con muy poca narrativa. Lo vimos cuando, eh, no recuerdo cómo se llama este chico, el super amigo de Napoleón, ya saben que empezó a formar el look, que ahora es lo que conocemos como el look, que llegó con muchísimas piezas pues de Egipto, precisamente porque era lo que más le apasionaba a don Napoleón. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este chico que nada más me acuerdo de su nombre, Vivant, su último nombre, Vivant? Y él llega y dice, no, pues es que si ya tenemos muchas cosas de Egipto y tenemos de otras culturas y civilizaciones antiguas, pero no podemos mostrarlas así porque sí. Entonces él dijo, ¿saben qué? No es solamente catalogar, es ordenar de forma cronológica. Y desde ahí se nos quedó, o sea, desde antes de la formación de Loop, nos quedó todo eso y lo traemos hasta ahorita y seguimos haciendo lo mismo, lo cual ya no debería ser porque, como dice Yuri, hay que darle apertura a nuevas narrativas porque ya no estamos conectando de esa forma con las nuevas generaciones. Ya las estamos perdiendo porque no se reconocen en lo que están viendo. Por eso es bien importante el storytelling. Cuéntales un cuento, cuéntales la historia. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, la curaduría, por ejemplo, miren, el arte de narrar no necesita explicaciones. Y eso aplica para las curadurías. O sea, ustedes terminan de ver una exposición y no necesitan un guía completamente que se las explique, ¿no?
para nada, o sea, ustedes comprendieron la exposición, aprendieron cosas, vieron cosas y demás, ¿no? Pero eso es bien importante. Una buena curaduría en storytelling no necesita explicación, simplemente se vivió y ya. Entonces, imagínense desde ahí. Y bueno, esto es relativamente novedoso, a partir del siglo XX los museos ya comenzaron a incorporar pues narrativas para contextualizar todas las piezas, porque ya necesitaban nuevas lecturas. Es decir, sí, ya tenemos las piezas, ya las investigamos y ahora, ¿qué hacemos con ellas? Pues vamos a generar historias. Hay museos que no han integrado piezas nuevas a su colección, o sobre todo museos, por ejemplo, a mí me encanta mucho uno, que es el Museo Antonio Cánova, que es un escultor muy importante, padrísimo, buenísimo, y que hace nuevos storytellings con las piezas que ya tiene. Y obviamente, pues es un museo de autor de este escultor padrísimo que es Antonio Cánova, y que pues su inventario está limitado porque el escultor ya murió. ¿Cómo revives todo eso? Con storytellings. O sea, de verdad, el storytelling tiene un potencial impresionante en los museos. Y eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a hacer las exposiciones más accesibles y atractivas. Si no, imagínense, lo mismo de siempre. No sé, nos ha pasado. El ejercicio que les pongo es, el último museo que visitaron de chiquitos está igual, cuando éramos pequeños. Y muchos me van a decir, por mucho que se renueve, tal vez se puede renovar la sala, pero las piezas, sí. Y es porque sí son importantes, forman parte de su colección permanente, pero la narrativa sigue siendo igual. Entonces, no, lo que necesitan es renovar su narrativa, cuéntasela diferente. La historia ya la tienes, la investigación ya tienes el espacio, ya tienes un montón de cosas. Hagámoslo bien, ¿no? Entonces, una de las exposiciones que comenzó esto, fíjense bien, queridos alumnos, es The Family of Men, que fue en 1955, tampoco tiene mucho, de Edward Stage. Utilizó fotografías para contar historias humanas universales y revolucionó el uso del storytelling en museos. Este fue uno de los ejemplos que a mí me encantó, que también ya se los tengo en el Classroom para que lo revisen con tiempo, porque ¿qué pasó más? Porque tiene cosas padrísimas, ¿no? Y sobre todo por favor, lean este texto que Oscar escribió, que lo hizo maravillosamente. Y sí, efectivamente, no está mal en decir que es la exposición fotográfica más famosa de todos los tiempos, no solo porque sea fotografía, sino por lo que muestra la fotografía. Mostrada por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, fue la culminación de la carrera de Edward Stenge. Desde ahí ya está el storytelling, ya es su última exposición, ya nos dio la conclusión de lo que vamos a ver, ¿no? Ese es el pináculo de su carrera. Y también como curador de fotografía en esta legendaria institución. El objetivo de la exhibición era ofrecer una visión de la persona mediante imágenes de interés humano en un sentido amplio, así como los lazos que unen a las personas, sin importar, fíjense bien, localización, raza, sexo o edad, que últimamente diversificamos mucho. Sí, sí, somos muy inclusivos, muy democráticos, pero la verdad no cacha, cada vez más estamos segmentando más, ¿no? Entonces, The Family of Men ofreció un retrato de la humanidad, no solo poniendo énfasis en las coincidencias entre los hombres, sino también en su pertenencia a una familia común. La exposición fue organizada en torno a 37 temas. El nacimiento, la niñez, la educación, la juventud. Aquí están todos los temas. Y creo que como cualquier ser humano va a empatizar con eso. Ahí él abrió la clave para este storytelling, ¿no? Por aquí les dejé un video con este libro, que es el catálogo de la exposición. Y el videito muestra y pasa, creo que por acá está. No tiene sonido. Ah, no, este no es. Este es el de Vikingos. No lo tengo aquí. Pero bueno, lo pueden ver próximamente en el Classroom. Ahí está en YouTube. Y aquí hay más para que lo puedan ver, más contenido, para que vean el libro. Y ya me dirán si ustedes no pueden identificarse con algo así. Reconocemos unos niños, ¿no? Pero también, o sea, creo que hizo un excelente trabajo curatorial para mostrar la humanidad, definitivamente. Entonces, sí fue la culminación de su trabajo como curador con esta fotografía. Fue muy buena, temo un montón de cosas, temo un montón de cosas.
porque no solo es, o sea, empatizas como ser humano. Y eso es lo importante. ¿Va? Este es un ejemplo muy bonito que puedes ver. Ahora, vamos a hablar. Lo más probable es que terminemos con esta parte en la clase. No se preocupen. La siguiente sesión continuamos. No tenemos prisa porque todos están cansados. Hablemos del rol del curador como storyteller. Es decir, ok, si ya me dijiste cómo se hace, ahora ¿quién carajos lo hace? ¿Quién? ¿Quién? Yo quiero saber quién es el protagonista de esto. Y pues, lo que les comentaba, el curador no solo es seleccionar objetos, también diseña toda esta historia. La historia que nosotros estamos contando con piezas, ¿no? ¿Y cuál es nuestro deber en esta parte de la metodología del storytelling? Pues crear conexiones visuales y emocionales entre las piezas, que realmente las piezas te motiven. Dos, vamos a utilizar la disposición espacial, el texto, la iluminación y otros recursos para guiar al visitante a través de una narrativa coherente. Es lo que decía Giselle. ¿Qué tan válido es? Súper válido. Súper válido. Tú usa todo lo que tengas a la mano para poder contar tu historia como tú quieras, ¿no? Claro, esto va a tener que ver con misión, visión, valores de la propia institución o con quien estés trabajando, ¿no? Pero sí, usen todos los recursos, porque hay una parte muy interesante que espero me dé tiempo de explicárselas en la clase de neurociencias, que es la parte de la neuroarquitectura. Es cómo los espacios o nos enferman o nos alivian, no solo con el color, con la disposición, con las formas. Y de verdad a veces están tan sometidos a tanto estrés que nuestros niveles de cortisol, aunque no tengamos una máquina que nos demuestre, se empiezan a elevar, nos hinchamos, nuestra amígdala reacciona y es todo un esquema ahí padrísimo de cosas y emociones en nuestro cerebro que nosotros no estamos conscientes de. Es más, a todos nos ha pasado, llegamos a un lugar y nos sentimos incómodos nada, de la nada. No, es nuestro cerebro reaccionando aparte de el espacio, ¿no? O hay otros lugares donde nos sentimos súper cómodos, así de yo me voy a quedar a vivir aquí, ¿no? A todos nos ha pasado, tiene que ver con esta parte de la neuroarquitectura y es padrísima. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como curadores? Literal es deber del curador contar una historia con las piezas, documentación o con lo que tengamos, ¿no? Y a través de estas piezas, pues se resignifica, se divulga, se interpreta y se disfruta todo el patrimonio, porque eso es lo que estamos haciendo con una narración. Volvemos a resignificarlo, ya no estamos contando la típica narración cronológica o histórica, la estamos resignificando, la estamos divulgando, la estamos interpretando desde nuestro saber, desde nuestras investigaciones. Estamos haciendo que alguien más lo disfrute, incluso nosotros lo estamos disfrutando. Curar implica armar una narrativa con objetos. Y esta narrativa debe partir de un planteamiento, desarrollo y les nace la narración. Acuérdense, ¿no? Que la mayoría en primaria, desde primaria nos enseñaron las partes de un cuento. Narración, nudo y desenlace. Es lo que nosotros vimos con la pirámide de Freytag, pero ahorita que ya estamos más especializados, pues ya la vemos diferente. Ya tiene más elementos, ¿no? A ver, chatcito. A ver, dice Giselle. Sí, es muy cierto. Hay un libro de unas autoras españolas que hablan acerca de la experiencia de visita y describen que todo influye a nivel personal, físico y social. Es decir, con quién se ha ido a la visita, con quién se interactúa y cómo se vive y es el entorno físico. Sí, definitivo. Si ven sombras, no son fantasmas, son mis gatos que están igual que mí, que los ya me acechan. Pero bueno, ese sí, efectivamente, tiene muchísimo que ver con el entorno, ¿no? A ver, ya voy a cerrar. La narrativa es ese vínculo entre imágenes, diálogo, diálogo entre las piezas, conexiones que elabora un nuevo sentido. Es lo que nosotros estamos mostrando como curadores. No solo es una narración que nos inventamos, la tenemos justificada porque ya la hemos investigado, ¿no? Y es aquí donde vuelvo a regresar con el arco narrativo, que son los tres elementos esenciales: la introducción, el desarrollo y la conclusión. También el contexto, la investigación, la forma en que se enriquece la obra, porque esto ya lo vimos. Ya les describí cómo es el arco narrativo y lo pudimos revisar en cada una de nuestras narraciones, ¿no? Pero el contexto, investigación e información que enriquece la obra, eso es lo importante también. Y vamos a parar aquí, ¿no? Porque ya los veo cansados, entonces hay que respirar. Y no voy a poner, hasta neurociencia les voy a enseñar ejercicios de respiración, aunque nos veamos bien ridículos, no importa.
el eje de toda creación curatorial es la investigación. Ustedes no pueden contar cosas que desconocen. No pueden. O sea, claro que sí, bueno, sí, de poder pueden, pero en un museo o en una parte curatorial o en una historia curatorial, no, no es ético, ¿no? Sin investigación no hay curaduría ni storytelling, es la clave, es la llave. No pueden venir a decir, ¿sabes qué? Cuéntame una historia de Maximiliano que no está documentada, que no pasó, que no está comprobada. ¿Por qué? Porque siempre va a llegar alguien que te diga, te equivocaste. Y lo peligroso de toda creación curatorial es que la gente la ve, la gente la aprecia y se la lleva así, así como nosotros nos hemos llevado todas esas historias que narramos el día de hoy o que escribimos y demás, todos nos lo hemos llevado. Imagínense estar algún día con uno de nuestros amigos contándole esto y que te diga que pases tus momentos más humildes y que te diga eso no es cierto. Así no fue. Y que te saque papeles y documentos de así no fue. Esto pasa muchísimo, muchísimo en redes sociales, porque ya a los especialistas investigadores, perdón por lo que voy a decir, pues ya nos toman como estúpidos. ¿Eh? Y a mí me pasó, queridos alumnos, a mí me pasó porque estaba yo investigando unas tomografías radiales computarizadas de unas momias, de un matrimonio padrísimo de momias. Entonces, el escaneo fue maravilloso, la proyección y demás, y estaba leyendo papers. Entonces, pues yo, como estoy estudiando no medicina, pero sí neurociencias, entonces yo ya identifico partes del cerebro nada más con ver las manchas. Ay, no, se me ocurrió subir así de el paper, el enlace, lo que estaba, la descripción de lo que era, lo que estábamos viendo, no a nivel anatómico, pero sí a nivel histórico, así de miren, es un matrimonio bien bonito, y qué es lo que tienen esa parte de acá, pues son collares de oro que no se han movido, que comparten en pareja, todo bonito. No hubo quien me escribiera para decirme, oye, ¿a poco sí le entiendes? Y yo no me ofendí, me dio muchísima risa, porque la ignorancia es muy atrevida en estos tiempos y les va a pasar, queridos alumnos. A Vane ya le pasó, yo creo. A todos nos ha pasado. ¿A poco sí la entiendes? Es que se ve que es bien fácil. A ver, pásame tus fuentes. Así, pásame tus fuentes. Y yo, a la madre. Entonces fue ahí cuando dije, claro que sí, mira, puedes ir a esta página que se llama pubmed.com. Puedes buscar lo que a ti te apetezca sobre los egipcios, medicina y demás. Hay un montón de papers. Entonces tú descargas, revisas y lees lo que tú quieras investigar. Y eso es lo que pasa ahorita con toda investigación curatorial. ¿Quieren ser buenos curadores y éticos? Pues uno, se van a exponer a este tipo de cosas. Que lo que la gente ya está viendo ya no lo cree, aunque esté sustentado académicamente, ¿no? O sea, le cree más a un influencer que a un investigador, ¿no? ¿Por qué? Porque también a la hora de realizar exposiciones, el influencer va a dar su punto de vista de lo que vio. Eso es también un usuario cultural y es uno de los más peligrosos, pero es a lo que nos exponemos. A que el influencer llegue, se burle de la pieza, diga, y que todos lleguen al museo a burlarse de la pieza y eliminen historia, eliminen patrimonio, eliminen nuestra investigación en menos de 3 segundos. Una opinión ya no es un hecho, pero nosotros como curadores debemos de tenerla bien documentada para cuando llegue la contraparte, cuando llegue la parte, podemos dar nuestra versión. Aquí está, no me la estoy inventando. Aquí está, mira, libros y libros, no está. No me lo saqué, el storytelling no lo inventé yo, no es nuevo, ¿va? Entonces, se tienen que preparar para eso. Por eso, el eje de toda creación curatorial es la investigación. No den pie, no den pie a que alguien más, sí, que no den pie a que alguien les diga otra cosa. A ver. Y listo. Nos vamos a quedar en esta parte de las conexiones, que son las relaciones entre objetos y temas. Y ya los voy a dejar descansar, porque vamos a entrar en una parte muy importante del storytelling, que es la emoción, la empatía y la reflexión. ¿Va? Entonces, eso sí necesita un poquito más de atención y ahorita ya las veo a todas muy ya vámonos por un café. Para la próxima clase les voy a pedir, por favor, que traigan su cafecito, porque las necesito despiertas. Vamos a escuchar una melodía para activar sus neuronas y que podamos resistir perfectamente las 2 sesiones sin cansarnos. Pero queridos alumnos, el día de hoy, descansen. Fue un gusto conocerles, fue un gusto darles esta primer clase.
Y ya están esperando también a Vane, a mí también mis gatos, y a Emily igual, a todos. Y nos vemos la próxima clase. Nos quedamos aquí en el eje de toda creación curatorial. Revisen el Classroom. Les dejé cosas bien interesantes y tienen un ejercicio. Tienen un ejercicio, ahí está bien explicado. Súbanlo en PDF y lo vamos a discutir por acá en clase. Y fue un gusto conocerles. Descansen, no les quito más su tiempo. Ah, acá dice Yuri que si puede compartir ¿cómo se llama? El libro. Gracias, Yuri. Y sí, voy a poner un foro ahí para que puedan compartir todo lo que ustedes quieran, para que también Itzel nos comparta. Gracias, Lucy. Esperen, Giselle, ¿por qué tengo Itzel? Corrígeme. Giselle nos comparta el libro también. Ya está, entonces continuemos, vamos a seguir con esta parte. Que tengan una excelente noche. Nos vemos la próxima clase. Descansen, queridos alumnos. Gracias, saludos. Gracias. Bye. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar. Buenas noches, gracias, súper interesante. Muchas gracias. Bye bye, Bye, nos vemos. Bye bye, buenas noches. Andrés.